Mm. Dice, no toques la pared. Cuando Juan y María fueron más grandes, pudimos hablar de todo tipo de temas, como el de los fantasmas y aparecidos, que incluso a Rodrigo, un miedoso, le encantaban. Nana, ¿cuál es el metal favorito de los fantasmas? La plata. A menudo hay personas que tienen encuentros múltiples con espíritus, espectros y fantasmas y desconocen la razón por la que esto les sucede. Basta decirles que dejen de llevar joyería de plata y santo remedio. Y además del agua bendita, ¿qué es lo que más odian? La sal es la defensa clásica contra los espíritus malos. Por lo que si algún día piensan entrar en contacto, es mejor prevenirse y llevar siempre un paquetito de sal en los bolsillos. La detestan. En ese momento escuchamos 3 toques en la pared. Se miraron asustados y les dije: cada vez que se asustan o los ignoran, los alimentan. Y quien termina teniéndole miedo a los fantasmas es fácil presa de los miedos más profundos. Por favor, no los llamen. No toquen la pared. Solo si nos cuentas la historia. De acuerdo, pero vengan cerca, que tengo que contárselas en voz baja. Para mí, mi casa era una casa normal, como cualquier otra. Aunque algunos de los amigos que se atrevían a visitarme sin previo aviso decían que todo estaba en desorden y que no pasaría ni un minuto sin que apareciera un espanto y los asusté. Yo traté de tranquilizarlos diciéndoles que es normal que los entes que habitan en estas paredes aparezcan a cada rato, porque viven allí y debe ser muy aburrido estar muerto y solo. Pero a mis amigos se les ponían los pelos de punta y salían corriendo y gritando. Algunos jamás regresaron. ¿Quién los habrá hecho desaparecer? Son inofensivos. No mis amigos, sino los espantos. Por más que he tratado de explicárselos, es inútil. Les aterrorizan. A veces, cuando me riendo a solas con ellos, los escucho. No a mis amigos, sino a los espantos, quienes especialmente se ponen muy inquietos cuando se va acercando el 2 de noviembre, Día de Muertos, pues consideran que llega la hora de viajar. Algunos, los que tienen más suerte, logran irse a otros mundos, pero la gran mayoría se queda desilusionada. Deberán esperar otro año evitando en la pared, pues nadie se acordó de ellos ni de su ofrenda. Un año más detrás de las paredes, debajo de las camas, bajo el piso. Recuerdo especialmente a uno de ellos, con el que hace tiempo simpatizo, quien al día siguiente de muertos se quejaba con amargura. Ah, qué injusta es la vida. Yo no pedí nacer ni morir. Pero fuiste. Te reprendí. Sí, pero ¿quién y por qué nos da la vida? ¿No te has dado cuenta que nos condena a una existencia de sufrimiento y dolor y luego nos quita la misma vida que un día nos dio? Me quedé pensando un rato. Lo que decía mi espantito tenía algo de razón. El significado que le das a la vida, mi querido espanto, es muy egoísta. Piensa, mejor, que pudo haber sido el más grande de los regalos. Uno que tú desperdiciaste. Pues a pesar del dolor y el miedo, en ella hay cosas maravillosas. Los espectros que viven en las paredes, más bien,
detrás de las paredes, bajo la cama, debajo del piso, los que nos rodean a toda hora y aguardan su oportunidad, acechándonos por todos lados, son fáciles de descubrir. Basta con que caves un hueco en el jardín y verás aparecer gusanos, lombrices, seres de ultratumba que esperan por ti y por tu carne y huesos. Es cuestión de tiempo y tienen mucha paciencia. ¿No me creen? Pero en realidad no existen. Escúchenlo bien. No existen. Esto es algo que vine a descubrir con el paso de los años, luego de tantas jornadas dedicadas a los muertos vivientes, los vampiros, las brujas e incluso la mayor parte de los demonios. No existen en realidad. O para que me comprendan con facilidad, se trata de máscaras, de imágenes y cosas falsas, las cuales alimentamos con nuestro miedo e imaginación. Cuando les hacemos frente, se disuelven en el aire, desaparecen. Es como entrar a un cuarto oscuro. En la penumbra imaginamos que los objetos cotidianos son terribles monstruos. Pero cuando encendemos la luz, podemos darnos cuenta que no se trataba de nada más que de cosas insignificantes. Y dejamos de tener miedo. Incluso el mal ya perdió la guerra hace mucho tiempo. Pues si lo hubiera ganado, nosotros no existiríamos. Por lo tanto, los fantasmas que habitan mi casa no son seres con alma. Son cascarones de alma sin cuerpo creados por el hacedor de ilusiones y su amada, la Dama de Negro. Nunca le avisaba a mis nuevos amigos cuando me visitaban, diciéndoles que en mi casa había fantasmas y duendes saltando y apareciendo y desapareciendo por todos lados y a cada rato. Porque entonces pensaba que era mejor que mis amigos pudieran ver en ellos el reflejo de sus propios temores y angustias y los enfrentaran. Y si no pueden, no quieren enfrentarlos, quería saber Gabriela, la amiga con quien compartía la casa. Entonces, tal vez queden atrapados en sus pesadillas. Esto le dije y no supe cuánta razón tenía. Muy pronto la Dama de Negro iba a hacerme entrar en razón, llevándose a mi hija. Pero esto que les cuento sucedió años atrás, cuando vivía con mi amiga Gabriela Ortiz Monasterio. Uy, de profesión titiritera. Y discutíamos largas horas porque ella no estaba de acuerdo en que tuviera todas esas apariciones sueltas por allí. Decía, como suelen decir muchas educadoras, que los niños se asustan, que les entra el pánico y que terminan volviéndose locos. Yo le contestaba lo que ustedes ya conocen. Es mejor enfrentar el miedo. Pero Gabriela no estaba de acuerdo y volvía a decirme una y otra vez: eso de andar contando historias de miedo a los niños no tiene nada de educativo. Es más, ella estaba convencida que los niños se hacían más temerosos y que acababan teniendo miedo hasta de salir de su casa. No es cierto, le dije excitada. Soledad, terminan teniéndole miedo a los muertos y a los vivos. Mejor ni le mencionaba a la Dama de Negro. Muchas veces saber mucho, en vez de ayudarnos a ser más felices, solo nos da infelicidad. A veces es mejor no enterarse de algunas cosas. Opté por reírme cada vez que mi amiga volvía a mencionar el tema. Un día pude decirle con exactitud lo que pensaba. Gaby querida, le dije, la única forma de superar el miedo es conociéndolo. Quien huye de sus temores es presa fácil. ¿Qué pueden tener de enseñanzas esos relatos tan espeluznantes?, me contestó, enojándose por 100ª vez. Creo
creo que la literatura puede ser una buena maestra y mucho más. Nunca la convencí, aunque tampoco ella a mí. Pasaron los años, muchos años. Dejé la ciudad de Morelia e incluso me alejé del estado de Michoacán. Este oficio de cazar leyendas me llevó a muchos lugares en este mundo y el otro. Pero cierto día, el recuerdo del pasado se apoderó de mí y quise regresar a ver los maravillosos lagos de Pátzcuaro y Chirahuen para saludarlos. Iba disfrazada de turista extranjera, pues ya sé que no todos los seres de ultratumba son inofensivos. Uno de ellos va al servicio del más poderoso, a quienes conocemos como el poder inferior. Se había llevado a mi hija. Ese es uno de mis mayores dolores, y tal vez el que me ha impulsado a convertirme en cazadora de leyendas de tiempo completo, para prevenirles, niños. Tengan cuidado. Imagínense el estado de Michoacán en octubre. Ya no llueve y los días son luminosos por la mañana, aunque ocasionalmente fríos al atardecer. La casa en la que viví con Gabriela estaba igualita, pero ella ya no vivía allí. Cuando entré a la casa, recordé que fue un día de octubre cuando la conocí. Me di cuenta de cuánto la extrañaba y me puse a buscarla entre la gente conocida. La encontré, la volví a ver, pero en circunstancias muy extrañas. Esa es su historia. Tal vez los deje sin dormir noches enteras. Y a lo mejor Gabriela va a poner el grito en el cielo si se entera que se las conté. Imagino que otra vez me va a regañar por ir asustando a los niños. Que mejor me dedique a otra cosa, que esto no es literatura ni es nada. Que patatín, que patatán. Así que mejor no se las cuento. Bueno, está bien. Pero me tienen que prometer que aunque tiemblen de pies a cabeza, se van a aguantar el miedo y esperar hasta el final. Pues bien, pero que conste que les advertí. Y cómo sucedieron estos acontecimientos voy a narrárselos. Mantengan los ojos abiertos, no respiren con ruido. Sean precavidos. Luego de conocer esta historia, nunca más serán los mismos. Y aprenderán algo nuevo. Jamás den toques en las paredes. Al fin había regresado. Mientras iba de puerta en puerta buscando la nueva dirección de mi amiga, no pude menos que recordarla. Gabriela Ortiz Monasterio era una vieja compañera de escuela con quien había vivido siendo ya adulta. Yo, de paso entre este mundo y el otro, cazando leyendas y fantasmas. Ella, dedicándose a investigar sobre secretos y misterios sin resolver. Gaby tuvo la suerte de pertenecer a una de las familias más ricas del estado. Su padre, quien la amaba entrañablemente, le había dejado una herencia que le permitía vivir sin sobresaltos y dedicar su tiempo a esta extraña afición de conocer qué era el infierno. Creo que esto fue lo que nos unió y construyó una amistad que jamás perdimos. Nuestras respectivas locuras. La recordaba como fue entonces, hermosa y fuerte, aunque un poco sentimental y algo supersticiosa. Siempre tuvo buena salud mental y física, y, aunque se interesaba en temas que la mayoría de los mortales preferiría esquivar, detestaba que se les contaran cuentos de terror a los niños. Este tipo de caprichos y veleidades era lo que más me atraía de ella. Aquí estaba. En una noche de tormenta, llegué a San Francisco Tzintzuntzan.
el pueblo natal de Gabriela, donde supe, finalmente, que ella vivía. Y como movida por hilos invisibles, me dirigí a la casa de mi antigua amiga. La lluvia incesante regaba las calles desiertas y silenciosas. Las ráfagas de viento cambiaban la dirección del aguacero, empapando las casas y a los pocos transeúntes que corrían apresurados, hasta que el pueblo se despobló y parecía ser residencia de fantasmas. Los pueblos de Michoacán cercanos al bosque y a los lagos tienen un aspecto muy aterrador cuando es de noche y no hay nadie en la calle. De tanto en tanto, un rayo iluminaba los árboles y daba luz a la calle empedrada, a las viejas casonas de tejados ruinosos y a los callejones que parecían más agujeros negros que otra cosa. El único taxista del pueblo tuvo dificultades para encontrar el lugar. Una zona residencial de pocas casas situada en la playa vecina al lago. La casa, bastante fea, por cierto, me recordó a otras casas, a las que la gente suele llamar casas de espanto. Tuve un estremecimiento porque intuí que algo maligno pasaba allí dentro. La casona era muy oscura y estaba al final de un jardín donde no crecía ni flores ni hierba. 3 o 4 árboles se inclinaban y crujían por el viento, haciendo un ruido que me puso los pelos de punta. Las paredes eran de ladrillo y la casa tenía 2 pisos de alto y un mirador que daba al lago. Era el único donde se veía luz. La apariencia del lugar me hizo estremecer, pero como mujer valiente, pensé que las apariencias engañan y que en este mundo no hay nada capaz de perturbar a una alma sana. A un alma sana, caramba. Aunque yo, me dije, no estoy muy cuerda. Sin embargo, la sensación de incomodidad aumentó cuando, al bajar del taxi y correr hacia el portal, un chorro de agua helada corrió por mi espalda y el viento me hizo tropezar en el camino de piedras que llevaba a la entrada. Gabriela sabía de mi llegada. Cuando le hablé por teléfono me dijo claramente: no des toques en la puerta. Ábrela y pasa. Y así lo hice, pues estaba abierta. Subí por una escalera apenas iluminada por una bombilla mortecina. Logré llegar al mirador trastabillando en la casi oscuridad. Gabriela, en bata y pantuflas, se puso de pie y nos abrazamos y besamos con cariño. En un principio pensé que podría haberme esperado en la puerta, pero cuando pude verla mejor, me di cuenta por qué no fue así. No parecía la misma, a pesar de que teníamos la misma edad. Su cabello había encanecido completamente y caminaba encorvada. La encontré muy delgada. Su cara huesuda y afilada me mostraba la piel de cutis arrugada y pálida como la muerte. Sus ojos, muy grandes, brillaban como si tuviera fiebre. Me invitó a sentar y, luego de ofrecerme un delicioso té de manzanas con canela, me dijo que estaba encantada de verme, pero no se veía feliz. Comenzamos a hablar de los tiempos pasados y de la gente que conocimos, pero no podía dejar de observar, con gran tristeza, el gran cambio que había sufrido mi querida amiga. Gabriela debió darse cuenta, porque inmediatamente dijo, con una gran sonrisa: no te esperabas verme así, ¿verdad? Te he desilusionado. No son cuáles eran. Aunque no sabía qué decirle, al final señalé: no, no es así. Bueno, no sé.
Tu latín sigue igual que siempre. ¿Podrías traducir? Sonrió nuevamente. No. Es una lengua muerta y esta particularidad va aumentando. Pero, por favor, ten paciencia y espera. Existe un lenguaje mejor. Allí donde me dirijo. ¿Tendrás algún inconveniente en recibir un mensaje en dicho idioma? Apenas si le hice caso en ese momento. Me parecía una broma de mal gusto hablar de espiritismo, especialmente aquella noche que, recordé, era la víspera de Walpurgis, noche de brujas y aquelarres. Gabriela siempre ha tenido ese tipo de salidas. Me atemorizó. Me sentí como las hojas otoñales cuando se acerca el crudo invierno. Aunque no sabía qué decirle, al final señalé. La verdad, no. Bueno, no sé. Tus ojos no son los mismos. Sonrió nuevamente. No, dijo. Tampoco son los mismos. Pero, por favor, ten paciencia, que te contaré. Mientras Gabriela hablaba, su sonrisa iba desapareciendo. Y cuando terminó, me observó a los ojos con una seriedad que me iba a llenar de angustia durante meses. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejarme arrastrar por este sentimiento, ni a pedirle que notara cuán profundamente sentí que su muerte estaba próxima. Gabriela no dijo nada, y cuando la conversación decayó, permanecimos en silencio, observándonos mutuamente. De pronto, en un momento en que la tormenta pareció calmarse, se hizo un raro silencio que contrastaba con todo el fragor del vendaval anterior. En esa quietud inusual, oí unos golpes muy suaves en la pared que había detrás de mi silla. El sonido parecía haber sido producido por una mano, pero más bien semejaba como una señal pactada, como un signo de la presencia de alguien en una habitación contigua. Alguien o algo había dado 3 golpes en la pared. Creo que la mayoría de nosotros ha tenido más experiencia de este tipo de comunicación de la que quisiera contar. Si no la han tenido, sigan este consejo. Jamás, pero jamás de los jamases, respondan. Por un instante pensé en todas las historias conocidas de manos. Miré a Gabriela. Si había algo en su mirada, no lo capté. Parecía haberse olvidado de mí y observaba la pared con una expresión que no fui capaz de definir. Aunque aún el día de hoy la recuerdo como si la estuviera viendo. Estupor, espanto, escalofrío. Pensando que se trataba de una broma de muy mal gusto, me levanté con intención de marcharme. Entonces reaccionó. Por favor, vuelve a sentarte, dijo. No ocurre nada. No hay nadie ahí. El golpeteo se repitió con la misma insistencia lenta y suave de la primera vez. Lo siento, le dije, molesta por no comprender lo que ocurría y fatigada por el largo viaje. Es tarde. ¿Quieres que regrese mañana? Gabriela sonrió. Esta vez un poco mecánicamente. No hace falta. Te aseguro que esta es la única habitación del mirador y aquí no hay nadie más que tú y yo.
menos. No terminó la frase. Se levantó y abrió una ventana que estaba en la misma pared de donde provenía el ruido. ¡Mira! Sin saber qué otra cosa podía hacer, seguí a Gabriel hasta la ventana y me asomé. La luz de un farol cercano que se mecía con el viento permitía ver claramente entre luces y sombras, y a través de la cortina de agua que volvía a caer a raudales, que no había nadie. En realidad, ahí no había otra cosa más que la pared desnuda del mirador. Esto me perturbó completamente. Una vez más, sabía de qué se trataba. Hay seres malignos, mucho más oscuros de lo que pueden imaginar. Tal vez tendría que enfrentarme a uno de esos. Gabriela cerró la ventana. Me pidió que me sentara y ella hizo lo mismo. Con un ademán me tranquilizó. De esto me impresionó, porque quería decir que no era la primera vez que se escuchaban estos toques en la pared. Pero me habían demostrado que no había nadie. Tal vez eso era lo interesante. Y aún no lo explicaba. Su silencio me era molesto. Ella, que siempre detestó las apariciones, parecía ahora estar jugando conmigo y con el fantasma. Querida Gabriela, amiga mía, le dije con cierta ironía, no estoy dispuesta a cuestionar tu derecho a alojar a todos los espectros que desees de acuerdo con tus ideas de hospitalidad. No es de mi incumbencia. Pero déjame decirte que no necesito de ningún fantasma para sentirme cómoda y tranquila. Mejor me marcho a mi hotel, donde los huéspedes aún son de carne y hueso. ¿Estás enojada conmigo, Soledad? Pero Gabriela no manifestó ninguna reacción especial hacia mi forma grosera. No es más, con su sonrisa manifestaba algo así como, ¿ves, Soledad? Los papeles se han invertido, ¿verdad? Soledad, querida, llamada Yole, te suplico que no te vayas, observó. Agradezco mucho tu presencia. Reconozco que he escuchado un par de veces lo que tú acabas de oír esta noche. Ahora sé que no eran ilusiones mías, y esto es realmente importante para mí. Más de lo que te imaginas. Ármate de paciencia mientras te cuento toda la historia. La lluvia arreciaba otra vez, y se escuchaba el azote de las ramas agitadas por el viento. Ya era muy tarde, pero la compasión y la curiosidad hicieron que prestara atención a mi amiga. Y no le interrumpí ni una sola vez desde que comenzó a hablar. Hace 10 años, empezó. Estuve viviendo en un departamento situado en la planta baja, en una urbanización que hay al otro lado del pueblo llamada El Rincón. Esa zona había sido una de las mejores de San Francisco Tzintzuntzan, pero estaba en decadencia. Muchos pleitos legales con el gobierno y el hecho de que las obras no se terminaran en su totalidad hicieron que el lugar estuviera casi deshabitado. Vivíamos unos pocos vecinos. La hilera de casas, en una de las cuales yo habitaba, estaba un poco apartada de la calle. Cada vivienda tenía un pequeño jardín, separado del de los vecinos, por un seto de siempre verdes y truenos. Al salir una mañana, vi a un joven entrar en el jardín de la casa izquierda. Era un caluroso día de julio y llevaba un ligero traje blanco de manta. Confundí la T. En la cabeza, un bonito Panamá. Me llamó la
atención lo radiante y luminoso de su aspecto, pero al levantar los ojos ya no pude apartarlos de su cara. Era sumamente guapo. Me impresionó tan profundamente que, sin pensar en lo que hacía, le sonreí. A él no pareció disgustarle mi gesto, pero me parece que lo tomó como el saludo de una nueva vecina. Con sus gloriosos ojos oscuros me dedicó una mirada que me dejó sin aliento. Y sin más, entró en la casa. Permanecí inmóvil por un momento, dándome cuenta de que había hecho el ridículo. Entonces entré a mi casa, pero dejé el corazón en aquel lugar. Cualquier otro día habría permanecido dentro de casa hasta la caída de la noche, pero al rato ya estaba de vuelta en el jardín, interesada aparentemente por las pocas flores que había. Mi espera fue en vano. El joven no apareció. Pasé una mala noche. No pude dormir. Pero al día siguiente, mientras caminaba por el barrio sin rumbo fijo, lo encontré nuevamente. Desde luego, no repetí la tontería de sonreírle. Ni siquiera me atreví a mirarlo demasiado para mostrar mi interés. Sin embargo, mi corazón latía aceleradamente. Temblaba, y cuando sus grandes ojos negros me dedicaron una mirada de evidente reconocimiento, me puse roja de los pies a la cabeza. Nunca me había sentido así, ni cuando mi primer novio me besó. No te cansaré con más detalles. Solo añadiré que volví a encontrármelo muchas veces, aunque nunca le dirigí la palabra ni intenté llamar su atención. Tampoco hice nada por conocerlo, pero estaba locamente enamorada. Yo era lo que algunos estúpidos llaman, y otras aún más tontas gustan de ser llamadas, una señorita de familia. Y a pesar de su encanto, este joven no pertenecía a mi clase. Me enteré de su nombre. No tiene sentido citarlo aquí. Y supe algo acerca de su familia. Era huérfano y vivía con su tía, mi vecina, una de las chismosas y santurronas del barrio que siempre estaba pendiente de las vidas ajenas. Y tal vez para cubrir sus carencias e incapacidad de hacer bien al prójimo. Hacerle caso a aquel muchacho, que se veía mucho menor que yo, habría significado dar pie a habladurías sin sentido por parte de su familia. Y de la mía, siempre temerosa de que cayera en las redes de un cazafortunas. No debes descender de nivel social, jamás, me decía mi madre. En todo caso, y subir a una clase más alta, comandaba mi padre. Sabía que esto en realidad no era importante, pero no podía dejarlos de lado, pues aún no se decidía en la cuestión de la herencia. El amor es un sueño delicioso, pero ¿qué pasaría al despertar? Solo me permití soñar con él. Lo más que podía hacer, y con esfuerzo, era dejar de ver al vecino. Y eso fue lo que hice. Evité incluso los encuentros en el jardín. Salía de la casa solo cuando sabía que él ya se había marchado, y volvía después de la caída de la noche. Sin embargo, no dejaba de pensar en él. Querida Chole, no puedes imaginarte la clase de locura que viví. Una tarde, el diablo me hizo ver que era una idiota redomada. A través de una conversación desordenada y sin buscarlo, me enteré por los chismes de su tía que la habitación de mi amado estaba al lado de la mía, separada por la pared medianera. Llevada por un impulso torpe y repentino,
Di unos golpes suaves en la pared. Evidentemente no hubo respuesta, pero no tuve humor suficiente como para aceptar un rechazo. Perdí la sensatez y repetí esa tontería, esa infracción, que de nuevo resultó inútil, por lo que desistí. Una hora más tarde, mientras estaba leyendo El Príncipe de las Nieblas, un ensayo acerca del demonio, oí, o al menos creí oír, que alguien respondía a mi llamada. Dejé caer el libro y de un salto me acerqué a la pared, donde, con toda la firmeza que mi corazón me permitía, di 3 golpes. La respuesta fue clara y contundente. 1, 2, 3. Una exacta repetición de mis toques. Eso fue todo lo que logré obtener. Pero fue suficiente. Demasiado, diría yo. La tarde siguiente y más adelante, durante muchas tardes, continuó aquella locura. Y siempre era yo quien tenía la última palabra. Fui completamente feliz durante todo ese tiempo, pero con la terquedad que me caracteriza, mantuve firme la decisión de no ver al chico. Un día, tal y como era de esperar, sus contestaciones cesaron. Está enfadado, me dije, porque cree que soy una descarada y que no me atrevo a llegar más lejos solo por orgullo. Entonces decidí buscarlo y conocerlo y... bueno, ni supe entonces ni sé ahora lo que podría haber resultado de todo aquello. Solo sé que pasé días intentando encontrarme con él, pero todo fue en vano. Verlo o oírlo me resultó imposible. Infructuosamente recorrí las calles en que antes nos habíamos cruzado. Vigilé su jardín desde mi ventana, pero jamás lo vi. Profundamente abatida, pensé que se había marchado, pero no intenté aclarar mi duda. Y llegó la noche fatal. Rendida por la emoción, el sufrimiento de no verlo y la desesperanza, me acosté temprano y conseguí conciliar un poco el sueño. A medianoche hubo algo. Tal vez la mano de un poder maligno empeñado en acabar con mi paz para siempre. Lo que haya sido me despertó y me hizo incorporarme para prestar atención a no sé muy bien qué. Me pareció oír unos ligeros golpes en la pared. La señal conocida. Un momento después se repitieron. 1, 2, 3. Con la misma intensidad que la primera vez. Iba a responder, pero algo o alguien puso en mi corazón un maligno deseo de venganza. Como él me había ignorado cruelmente durante mucho tiempo, yo le pagaría con la misma moneda. ¡Qué tontería! ¡Que Dios sepa perdonármela! Permanecí despierta el resto de la noche, escuchando sus golpes, negándome a responder. A la mañana siguiente, tarde, al salir de casa me encontré con su tía, triste y ojerosa, vestida de negro, que entraba a su casa. «Buenos días, señorita Ortiz Monasterio», dijo. «¿Se ha enterado usted de lo que ha sucedido?» Le dije que no, de palabra, pero le di a entender con el gesto que lo que fuera me era indiferente. No debió captarlo porque continuó. «Mi
sobrino. ¿Cómo? ¿No ha oído nada? Llevaba semanas enfermo y ahora... casi salto sobre ella. ¿Y ahora? Grité. ¿Y ahora qué? Está muerto. Pero aún hay algo más. Según supe luego, que en la mitad de la noche el muchacho se había despertado de un largo sopor, tras una semana de delirio, y había pedido, fue su último deseo, que llevaran su cama al extremo opuesto de la habitación. Los que lo cuidaban consideraron la petición como una última voluntad y accedieron a ella. Y en ese lugar, aquella pobre alma que ya casi no era de este mundo, había realizado la débil aspiración de intentar comunicarse conmigo. ¿Cómo podía reparar mi error? Se puede ir al cementerio, hacer misas por el descanso de su alma. En noches como esta tal vez sea llevada por espíritus capullosos que aparecen en la tormenta y la oscuridad para acusarme y no dejarme descansar. Estos golpes que has oído son su tercera visita. Fue escéptica la primera vez y verifiqué por métodos naturales el carácter del incidente. En la segunda, respondí los golpes. Varias veces repetidas, pero sin resultado alguno. Esta noche se completa la triada total. Esto es lo que te puedo decir, mi amada Soledad. Creo que te pido perdón. La incredulidad es, quizás, el peor de los pecados. Cuando terminó su relato, no se me ocurrió nada importante que decir, y menos preguntar. Ambas lloramos. Me levanté. Le di las buenas noches de tal forma que pudiera captar la compasión que sentía por ella. Las dos sabíamos que no había nada más que decir o hacer. Nos amábamos, por lo que nos dimos un abrazo y un sincero apretón de manos en señal de agradecimiento mutuo. Y aquella noche, en la soledad de su tristeza y remordimiento, supe que mi amiga entró en el reino de lo desconocido. Pero creo que no iba sola en este viaje. Sería mejor que no lo supieran. Algo o alguien había arañado la pared. Una fuerza enorme me llamó. Recordé las palabras de Gabriela. ¿Tendrías algún inconveniente en recibir un mensaje? Con lágrimas en los ojos, toqué 3 veces en la pared. El espectro que salió de aquel muro me tomó en sus brazos y por un momento pensé que me sucedería lo que a mi amiga, a mi hija, cuando la dama de negro se la llevó consigo. Pero no sentía miedo, sino deseos de partir. Se los he dicho, son inofensivos. Me abrazó y se fue.
¡Chan, chan! ¡Se acabó! Y el cuento se llamó No toques la pared. ¡Eh! Con la canción